En Desayunos Informales y vamos a ir a nuestra tercera entrevista. Exactamente, el número de asesinatos, de homicidios en Uruguay ha sido fuerte en la campaña electoral, la polémica ha sido muy fuerte en ese sentido. El sociólogo y criminólogo Emiliano Rogido realizó un estudio, presentó un estudio junto a otros investigadores que analiza diversos programas que se han hecho en diferentes países de América Latina. Para conocer las conclusiones de ese estudio estamos recibiendo a Emiliano Rogido, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, investigador sobre violencia, criminalidad y políticas públicas. Emiliano, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, un placer. Bienvenido nuevamente. Bueno, tal vez convenga comenzar por algunas aclaraciones metodológicas y la principal es que estos programas que ustedes analizaron, ninguno fue realizado en Uruguay, o sea, ninguno fue realizado por el gobierno uruguayo, sino por diferentes países de América Latina. Sí, exactamente. Ya en 2016 habíamos hecho un mapeo de programas, sin buscar ver cuáles eran sus resultados, sino ver, bueno, qué esfuerzos estaba realizando la región para enfrentar el problema de los homicidios, y allí Uruguay tampoco figuraba. De hecho, creo que el programa Barrios sin Violencia es la primera medida específicamente orientada a la reducción de los homicidios. Y bueno, los programas para evaluar, para reducir homicidios en la región son todavía pocos y han sido bastante poco evaluados, como muestra esta investigación. ¿Y cuáles fueron los países que sí fueron tomados? Bueno, fueron tomados varios países, pero hay un protagonismo muy claro de Brasil en el marco regional. Estamos hablando de 42 de esos programas que fueron en Brasil, ¿verdad? Exactamente. Un país azotado por la violencia desde hace décadas también, ¿no? Y con una inversión grande en ciencia y tecnología. Entonces, lo que nosotros estamos viendo son no solamente programas, sino programas que han sido evaluados. Brasil tiene las dos cosas, claro, tiene capacidad de investigación y tiene un problema con la violencia letal. Realizados y evaluados, porque no siempre es la misma cosa. Muchas veces los programas se realizan y después no se evalúan. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces, lo cual es un problema. Y la pregunta es, esos programas que se realizaron y fueron evaluados, ¿se pueden trasladar a la realidad uruguaya? Estamos hablando de América Latina, que es digamos, el sector del mundo más violento, pero de todas maneras todos los países tienen sus diferencias y Uruguay también en relación a los demás países. ¿Se puede trasladar eso a la realidad uruguaya? Bueno, nosotros hicimos este estudio porque, como vos decís, América Latina y el Caribe son las regiones más violentas del planeta en función de su tasa de homicidios. Y lo que sucede es que la mayor parte de la evidencia de la que disponemos sobre los programas de prevención provienen del norte global, de Estados Unidos y de Europa. Entonces, nada nos garantiza de que lo que funciona en Copenhague vaya a funcionar en Medellín, ¿sí? Y es importante que los programas, incluso cuando sean transferidos desde el norte global, muchas veces de la mano de agencias financiadoras, agencias regionales, sean adaptados, pero también evaluados para comprobar su eficacia en el contexto de la región, que es muy diferente en términos criminógenos, sociales, culturales, económicos, a los del norte global. No todo lo que se ha implementado en América Latina va a funcionar de la misma manera en los distintos países de la región, porque hay mucha diversidad dentro de América Latina y porque los homicidios son un fenómeno complejo. No se puede dar la misma solución para resolver los homicidios en un lugar y en otro, porque las causas de esos homicidios pueden ser variados. Pero es una evidencia más próxima y, por lo tanto, más útil para informar las políticas de seguridad que tiene Uruguay. Nosotros no estamos proponiendo que esto se adopte como una receta de manera estandarizada en todos los países de la región, pero estamos poniendo sobre la mesa, y este es el objetivo del trabajo, una síntesis de todo lo que hay de evidencia consolidada sobre el efecto de los programas de reducción de homicidio. Hoy está, por suerte, más de moda hablar de las políticas basadas en evidencia. Bueno, estas son las evidencias más rigurosas posibles. Son las que intentan atribuir causalmente el impacto de la política sobre los resultados en la tasa de homicidios, aislando el efecto de otros factores que siempre están presentes, ¿sí? Entonces, políticas basadas en evidencias, sí, de las mejores posibles. Evidencias experimentales y cuasi-experimentales, que son las que nosotros estamos poniendo arriba de la mesa, porque evidencias también pueden ser correlaciones simples, una entrevista acá, allá, pueden tener diferente calidad. Ahora capaz que podemos repasar algunas de las estrategias y sus resultados que arroja este estudio, pero quería consultarte si vos identificás que se están haciendo algunas cosas o se están poniendo algunos esfuerzos comprobadamente que no funcionan y que no sirven para nada. Es decir, que habría que erradicar algunas de las cosas que ya se están haciendo. Bueno, una nota metodológica para entrar en ese tema es que nosotros categorizamos los tipos de programa en 5 categorías, valga la redundancia. Los programas que funcionan, es decir, que se mostraron eficaces para reducir los homicidios. Los programas que son promisores, que son programas
que hay evidencia de que podrían disminuir los homicidios, pero esta evidencia todavía no es determinante, ya sea porque hay pocos estudios o hay algún resultado contradictorio. Programas que no funcionan, es decir, que no tienen la evidencia muestra que no hay un vínculo entre esa política y los homicidios. Programas contraproducentes que generan el efecto contrario al Y que ahí buscan, aparece el ejército. el aumento de los homicidios, y programas sobre los cuales no tenemos evidencia concluyente, no podemos afirmar nada debido a la escasez de las evidencias. Sobre la pregunta que hacía Paula, nosotros lo que encontramos es que hay dos tipos de intervención. Una, la militarización de la seguridad, o sea, la utilización de fuerzas militares en funciones de seguridad pública, y otra, el descabezamiento de grupos criminales que tienen el efecto contrario, o sea, que generan un mayor nivel de violencia letal. O sea, que lejos de mejorar, lo que hacen es empeorar las cosas. Esos dos tipos de programas, ¿no? Porque Sí. están, digamos, agrupados en tipos de programas. Exactamente. Un comentario sobre esto. No solamente para estos tipos de programas. ¿Cuáles son los programas que fracasaron y que vendrían a demostrar eso? Bien, un comentario sobre esto. Nosotros estamos midiendo o evaluando los programas o elaborando un juicio sobre los programas, considerando como variable de interés o variable de resultado la tasa de homicidios. Es decir, un programa que tiene un juicio determinado, en este caso estamos hablando de los contraproducentes, sobre la tasa de homicidios, podría tener efectos distintos en otros delitos. En la rapiña, por en la ejemplo. percepción, exactamente. Por mencionar algo. Pero en homicidio fue contraproducente. En los homicidios fue contraproducente. Sobre la militarización tenemos dos experiencias, una en Colombia y otra en México, y sobre el descabezamiento de grupos criminales, las intervenciones fueron en México durante el gobierno de Felipe Calderón. Hubo muchas otras. El problema, como hablábamos al principio, es que la mayor parte de lo que hacemos en la región no es evaluado. Sobre militarización me viene un ejemplo, o sea, manteniendo el razonamiento ¿no? Que la única variable es militarizar número de homicidios, no otras cosas alrededor, porque el ejemplo que voy a poner a mí no me gusta. Pero en cuanto a militarización y número de homicidios, yo por lo menos la información que tengo es que fue muy exitoso, que es el de El Salvador y de Bukele. O sea, militarizó, entre otras medidas, y el número de homicidios cayó absolutamente, de ser uno de los países con más homicidios a uno de los que menos homicidios tiene. Sí, no solo militarizó, hizo Bueno, otras cosas. pero además, militarizó, porque si es estas dos variables... pero no son solamente estas dos variables, porque ¿cuál es la gracia de este tipo de estudios, que son muy rigurosos, muy sofisticados metodológicamente? Es aislar el efecto de otros condicionantes, ¿sí? En el caso de El Salvador, la experiencia Bukele, que podríamos tener un programa hablando sobre Por eso, supuesto, sí. no fue evaluada todavía en términos de su impacto. Si bien hay evidencia que sugiere que ha tenido un impacto en la reducción de los homicidios, al menos en el corto plazo. Bueno, la gente que lo critica, la oposición salvadoreña, eso se lo reconoce. La crítica viene porque avasalló normas democráticas, Exacto. Sí, se derechos llevó puesta humanos, ¿no? claro, pero homicidios, eso bajó, eso es un hecho. Eso bajó, no sabemos en qué medida bajó por la intervención de militarización o por otras intervenciones paralelas que hayan tenido lugar, porque no se ha evaluado el impacto de esta iniciativa. Por eso no la toman en cuenta, digamos. No la ustedes. podemos considerar porque no fue evaluada. Exacto. Ok. ¿Y ustedes toman en el estudio por qué fracasaron? O sea, ¿o por qué son contraproducentes? ¿O en el estudio solamente son contraproducentes? Bueno, este tipo de evaluaciones, las evaluaciones de impacto, miden la eficacia de los programas, es decir, sus resultados. ¿Cómo se logran esos resultados? Tiene que ver con los procesos o con los mecanismos que llevan de una intervención determinada a un resultado determinado. En el caso de cualquier tipo de programa. Sobre eso hay otro tipo de evaluaciones. Lo que nosotros conocemos es la literatura y lo que se discute sobre cómo podría una cosa llevar a la otra, pero no es el foco de este estudio. El foco de este estudio es ver, haciendo esto y aislando otras políticas, otros factores sociales, culturales, lo que sea, ¿cuál es el resultado sobre los homicidios? Bien. Y vamos a pasar, si les parece, a lo que sí tienen evidencia de que No, funcionó. me gustaría, Perdón. porque quedaba la otra, el descabezamiento De las bandas de criminales. las bandas criminales. Sí, esa experiencia fue evaluada en el caso de México, ¿no? En el caso del gobierno de Felipe Calderón. Y lo que muestra es justamente un aumento de los homicidios. ¿Por qué? Bueno, esto es más, no especulativo, pero no es el foco de este trabajo, el por qué. Ahí va. Pero hay muchos elementos en juego. El principal, ya hemos hablado en otras entrevistas sobre esto, es porque se produce una segmentación en el marco del crimen organizado. Es decir, la relación entre crimen organizado y violencia no es lineal y simple. No es que cuanto más crimen organizado tengas, más violencia vas a tener. Cuando el crimen organizado está muy desarrollado y hay grupos hegemónicos que tienen un poder importante sobre ese mercado, la violencia tiende a bajar, porque el crimen organizado lo que busca es el dinero y no la violencia. La violencia para ellos es incluso contraproducente porque llama la atención de las autoridades. Cuando el Estado
descabeza a los grupos criminales, genera una dispersión, una mayor cantidad de actores dentro del mercado criminal que luchan entre sí. Y además, cuando lo hace de forma bélica, o sea, utilizando la fuerza de seguridad, lo que hace es imponer un diálogo de guerra a las drogas, que obliga a estos actores a armarse más para defenderse del Estado y para ganar terreno frente a sus competidores. Entonces, esta sería la teoría del cambio, digamos, o lo que podría explicar este tipo de resultados. Aunque, no, repito, no es el foco de este trabajo. El foco de este trabajo es ver el resultado. Y no tanto el porqué. No tanto el porqué. Sobre el porqué hay mucha literatura, hay otros trabajos, Pero pongámonos en el lugar de un fiscal de narcóticos que nos está mirando y que está acumulando pruebas desde hace años contra un jefe de una banda. ¿Qué dicen? ¿Mejor mejor no voy contra este hombre? No, nosotros no decimos nada sobre eso. Lo que decimos es que la política de cerrar bocas de pasta base o de correr atrás de los grupos criminales, como hicimos en los años pasados, de medir el éxito de las políticas por la cantidad de bocas cerradas o de grupos intervenidos, no tiene sentido, porque no se está moviendo la aguja del crimen organizado. Cuando vos cerrás una boca, a los 100 metros abre otra. En la medida que vos no tenés una medida de la cantidad de bocas que tenés en el país, vos podés cerrar 1000 bocas y eso no dice nada, porque si abren 1000 más, estás corriendo en la cinta del gimnasio. Lo que decimos es, este tipo de medidas, según la literatura, no es eficaz para poner en jaque el crimen organizado, porque estos actores son fácilmente reemplazables, los que están en la punta de la línea, como las bocas. Pero descabezamiento es lo opuesto. O sea, descabezamiento es sacar al que está arriba. Bueno, ahí depende del tipo de grupos criminales que vos tengas, ¿no? En el caso de México tenés grupos criminales más importantes que en el Uruguay. Pero correr atrás, lo que quiero decir es, descabezar grupos criminales no significa tener éxito en relación al crimen organizado, porque el crimen organizado no es una persona, no es un actor ni es un grupo. El crimen organizado es un mercado ilícito que tiene grupos que los operan y no se mueve la aguja de ese mercado con este tipo de intervención. Pero lo que atañe a este trabajo, lo que mostramos es que además de eso, lo que hace es generar violencia. Pero entonces no hay que meter presos a los líderes de los grupos. Hay que meter presos a los líderes de los grupos, no con el objetivo de reducir homicidios, eso es lo primero, y no con la esperanza de que vas a revertir el problema del crimen organizado en tu país. Lo tenés que hacer porque es lo que mandata la ley. Pero para tener eficacia en reducir la violencia letal y para poner en jaque el crimen organizado, hay que hacer otras cosas más inteligentes. Ahí capaz que podemos entrar en, además de este tema, en las cosas que sí funcionan de acuerdo a lo que dice el estudio. Que entre las chequeadas que funcionan está, bueno, la limitación del porte de armas, la restricción a la venta de alcohol, que ahí capaz que acá tiene unas restricciones ya impuestas que no sé si habría que aumentarlas o no, y bueno, y el patrullaje policial en áreas de alta incidencia de homicidios. Y sobre ese tema, vos has hecho algunas declaraciones en Perspectiva, por ejemplo, hablaste sobre esto y decías que a veces se focaliza mal este tema porque ponemos más seguridad o más, más seguridad para las personas en donde hay menos riesgo de que les pasen cosas, por ejemplo, de que las maten, y menos seguridad o menos cámaras o menos en los lugares donde sí las están matando. Ahí hay un error de concepto de las autoridades de cómo debe ejercerse la seguridad para las personas. No sé si es un error de concepto que probablemente haya, porque no hay conceptos muy claros en esta área, en nuestro país, lamentablemente. Hay también un aspecto importante que es la dirección política que se le da a estos temas. Es decir, la focalización, por lo menos en lo que tiene que ver con violencia letal, es una de las claves para ser eficaz, ¿sí? Los recursos de seguridad, como los recursos, como los hospitales, como las mejores escuelas, los mejores directores y los recursos de los servicios públicos, se distribuyen de manera heterogénea en el territorio. Los crímenes violentos ocurren en comunidades vulnerables desde múltiples puntos de vista. Y allí, donde están los mayores problemas de violencia letal, no están en mayor medida los recursos de seguridad pública, o sea, la mayor cantidad de policías, los mejores policías, las cámaras, las tecnologías que a ustedes se les pueda ocurrir. Eso está ubicado, como pasa con otros servicios públicos, en la zona sur de la ciudad, donde tenés mayor riesgo de que te roben el celular o tenés algún riesgo de que te roben el celular, pero bajísimo riesgo de que pierdas la vida. Exactamente. Claro. Entonces, lo que muestran las experiencias es que la focalización de los recursos policiales en áreas de alta incidencia, no con operativos reactivos frente a un incidente. Tuvimos un problema entre bandas en Villa Española, la policía fue, se instaló en el lugar 15 días y nada más. Sino la presencia estable
de recursos policiales y de seguridad en estos territorios, estableciendo un vínculo justo con la ciudadanía, cuidando a las personas, en vez de entrando cada 15 días a patear puertas, es una medida promisora o eficaz para reducir los homicidios. La otra medida que sí funciona es la limitación del porte de armas. Vos decías también, nos preocupamos mucho más por la droga que por el porte de armas y considerabas que eso es un error. ¿Por qué funciona el porte de armas? Que es un tema que se habla muy poquito en Uruguay. Hoy sale un informe muy interesante en Brecha que habla de cómo aumentó la tenencia del porte de armas en Uruguay. También la plata que se gasta en importación de armas en Uruguay, que fue el año pasado de $5 millones. Se habla muy poco de eso y sin embargo, por lo que te escuché decir, vos considerás que sería importante como algo central para mejorar el tema de los homicidios. Sobre armas en Uruguay se habla poco y se sabe poco porque tenemos datos, muy pocos datos y datos de muy mala calidad. De hecho, no tenemos estimaciones del mercado de armas no reguladas, ¿no? Y sobre las armas reguladas tenemos una información de pésima calidad. O sea, que hay que fortalecer mucho la información que tenemos porque sin información de calidad las políticas están destinadas a ser más intuitivas que otra cosa. Las armas de fuego son muy importantes. Lo que muestra la evidencia regional es que se pueden hacer diferentes cosas en relación a las armas de fuego. Un tipo de programas que tiene atractivo político, digamos, y que es fácil de implementar, son los programas de entrega voluntaria de armas. No. Cambio armas por bicicletas, por ceibalitas, por un dinero, etc. Estos programas pueden tener algún efecto sobre la conciencia pública o la sensibilización que hay en relación al tema, pero no son eficaces para reducir los homicidios. En el estudio dice que no funcionan. No, a partir de la evidencia que tenemos al día de hoy, ¿no? Todos estos juicios son revisables y se espera que sean revisados en la medida en que haya más evidencias y más evaluaciones en la región. Lo que tenemos hoy en día son programas de entrega voluntaria de armas en Brasil y en Argentina que en ambos casos muestran que no hay resultados sobre los homicidios. Otro tipo de intervención de política pública es tratar de reducir la posesión de armas de fuego. No limitarla totalmente, o no necesariamente limitarla totalmente, pero ser más restrictivos en cuanto a los requisitos para obtener un permiso de posesión de armas de fuego, de que vos seas dueño de un arma de fuego. Y eso es promisor. O sea, la evidencia muestra que estos programas tienen algún efecto en reducir el stock de armas que hay en la sociedad y en la reducción de la violencia letal, en particular de los homicidios. Aunque me parece importante hablar de la violencia letal en general, porque las armas de fuego en este caso, aunque no es el foco de este estudio, son el principal vector de los homicidios en el Uruguay y en América Latina, pero también, por ejemplo, de los suicidios y accidentes fatales donde las armas de fuego tienen lugar. Eso es a lo que me parecía, porque si lo que uno reduce es el mercado legal, es el que en general es el ciudadano que no es un delincuente, que va y registra su arma. Entonces quizás se opera más sobre suicidios o sobre accidentes o sobre otro tipo de cosas que sobre homicidios producto de la acción delincuencial. Sí, lo que sucede, Leo, es que los límites, o sea, la frontera entre las armas legales y ilegales es importante. Es un dato Bueno, que hay que a tener. veces se roban, entonces claro, Exactamente. y Entonces, pasan de mercado a mercado. Le roban hasta la policía armas también. Sí, claro. Exactamente. Bueno, eso es algo. Estamos con la preocupación del crimen organizado en Uruguay y no tenemos trazabilidad de las municiones y las armas de fuego de la policía. Sabemos que a nivel internacional, cuando hay crimen organizado, siempre hay corrupción. Y la corrupción acarrea flujos de municiones y de armas del ejército y de la policía a los grupos de crimen organizado. Sobre eso no tenemos datos. Pero por último... Lo que sí funciona. Lo que más funciona, o sea, sí, exacto, lo que sí funciona, lo que es eficaz, es la limitación del porte de armas. Es decir, la prohibición de llevar un arma consigo en los espacios públicos, que es donde ocurren la mayor parte de los homicidios y donde un arma de fuego ante un conflicto puede desencadenar, un conflicto más o menos inesperado puede desencadenar en un homicidio, ¿no? Un conflicto de tránsito, una disputa de tránsito que tiene un arma en juego, digamos, podría terminar en un homicidio. Lo vimos todos en Buenos Aires en estos días con el famoso video. El de bajar la música. El de bajar la música. Terrible. Desgarrador. Y ya no tenemos que ir, pero una cosita más que tiene que ver con lo judicial. Vos considerás que subir las penas no tiene ningún sentido, no mejora el tema de los homicidios, pero sí lo que mejora es el esclarecimiento de los homicidios. Exacto. Que haya mayor, digamos, índice de esclarecimiento de homicidios. Eso sí funciona también. Y ahí hay que trabajar muy, muy duro en el tema judicial. Hay pocas, sobre todo en fiscalía. Fiscalía. La fiscalía es la que lidera el esclarecimiento de los homicidios junto con el Ministerio del Interior, pero es la fiscalía la que conduce, ¿no? Entonces, todavía tenemos poca evidencia, por eso es promisor, pero yo evalué de primera mano el impacto de un programa en ese sentido en Honduras, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, que son ciudades de Honduras,
Y lo que mostró fue una reducción muy fuerte de los homicidios, incluso en el corto plazo, ¿sí? Lo que es importante acá es fortalecer los equipos las capacidades investigativas de la policía y los equipos de protección de testigos y atención a víctimas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los homicidios se resuelven por prueba testimonial y en estas comunidades donde se concentran los homicidios, la gente tiene miedo a hablar. Y con razón, porque su vida está en riesgo, la policía es corrupta, sobre todo en estos enclaves donde operan los grupos criminales, y ellos están sujetos a amenazas de estos grupos cuando están presentes en el territorio. O sea, brindar condiciones de seguridad absolutas para declarar, acompañar a las personas, brindarles apoyo psicológico a las familiares de la víctima, que muchas veces tienen información, y acompañarlo con servicios jurídicos a lo largo del proceso penal, es muy importante para obtener esas pruebas testimoniales que terminan por resolver los homicidios e incapacitar a los agresores, ¿no? Tenemos que cerrar una Sí. brevísima. ¿Tenés pensado reunirte con las nuevas autoridades del Ministerio del Interior para mostrarles este trabajo? Tuve una reunión con Carlos Negro, apenas fue anunciada su nueva función y quedamos en seguir conversando. Como me reuní antes con Heber y con Martinelli y como me reúno con los periodistas interesados en estos temas, cualquiera que esté dispuesto a discutir con mínima seriedad los problemas de seguridad. Emiliano Rogido, sociólogo, investigador, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Desayunos Informales. Muy amables ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Nosotros vamos ahora a actualizar los datos.